Hola chicos, bienvenidos. Esta es la clase de física de ecografía. Nosotros vamos a ver cómo funciona un ecógrafo para que podamos entender y esto nos ayude a interpretar las imágenes, ¿sí? Vamos a empezar entonces a saber que el sonido es una vibración mecánica que se va a transmitir a través de un medio que tiene que ser elástico y lo hace en forma de ondas. El número de veces en el que esta onda se repite en el tiempo se le conoce como frecuencia y se va a expresar en ciclos por segundos o hertz. El ser humano es capaz de percibir con los oídos ondas más o menos entre alrededor de o hasta los 20 kilohertz, ¿sí? Y estas vibraciones que se encuentran en ese rango es lo que nosotros denominamos sonidos, porque es lo que podemos escuchar. Mientras que las que se encuentran por encima de los 20 kilohertz se llaman ultrasonidos y nosotros no son audibles, digamos, para el oído humano. Los ultrasonidos es lo que el ecógrafo va a utilizar para generar imágenes, ¿sí? En realidad, no el ultrasonido, sino el eco, que es la reflexión del ultrasonido, es lo que va a utilizar para generar las imágenes. Ecografía, sonografía y ultrasonografía, se los puse ahí para que sepan, son todos sinónimos que definen el método que utilizan los ecos provenientes de los tejidos corporales para la formación de imágenes médicas, ¿sí? Entonces dijimos que lo que vamos a utilizar es el ultrasonido, que son más o menos frecuencias utilizadas en el diagnóstico médico, que van entre 50 a 1000 veces superiores a las que nosotros podamos escuchar, y el rango es aproximadamente entre 1 a 20 MHz. Para lograr las imágenes necesitamos producir los ultrasonidos, y los ultrasonidos los vamos a generar con el transductor. El transductor es la parte del ecógrafo, después les voy a mostrar fotos de los distintos tipos de transductores. Es la parte del ecógrafo con la que nosotros apoyamos sobre la piel del paciente y vamos moviendo la mano o el transductor para poder ir explorando las distintas zonas. Entonces, ¿cómo hace el transductor para generar ultrasonidos? Lo hace a través de la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una propiedad de ciertos cristales como el cuarzo, por ejemplo, los cuales son capaces de desarrollar un potencial eléctrico a través de sus dos facetas una vez que son sometidos a un estrés mecánico, es decir, una vez que se los comprime o se los descomprime. Los transductores tienen los cristales en su interior y, digamos, aprovechan esta característica de los cristales para poder generar imágenes. El efecto opuesto, o lo que se conoce como efecto piezoeléctrico invertido, se produce cuando se aplica un campo eléctrico al cristal y este se deforma comprimiéndose o bien elongándose, ¿sí? Entonces tenemos un efecto que se llama piezoeléctrico y otro que se llama piezoeléctrico invertido. En este esquema vamos a ver lo que es el efecto piezoeléctrico. Acá en esta primera imagen, este óvalo representa el cuarzo o el cristal, que está en estado estable y no posee ningún potencial eléctrico, ¿sí? En esta segunda imagen lo que hacemos es comprimirlo o descomprimirlo, como ven acá, que se agranda un poco, o en este caso se achica, y en los dos se modifican estos centros de simetría, digamos, y generan un potencial eléctrico entre sus fases. Las cargas negativas y positivas se acomodan. Entonces, el traductor ecográfico va a utilizar estos principios para generar las imágenes, ¿sí? Yo les voy a ir comentando cómo hace el transductor y ustedes vayan siguiendo este diagrama que tenemos acá. Entonces, para emitir el ultrasonido, que es el primer paso, le va a ocupar el 10% del tiempo del estudio. ¿Y cómo hacemos? Para generar los ultrasonidos lo va a hacer por efecto piezoeléctrico invertido. Entonces el equipo va a enviar una corriente eléctrica al cristal, este cristal responde deformándose, se achica y se comprime, perdón, y se descomprime, y así obra como un pistón que va a perturbar mecánicamente, las moléculas que están en contacto con él, o sea, la piel y los tejidos que están por debajo, generando ondas de ultrasonido que van a viajar a través de los tejidos, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es ver cómo vuelven esos ecos y cómo con
cómo, digamos, esa reflexión o ese eco del ultrasonido nos va a ayudar a nosotros a generar imágenes. Entonces, para receptar los ecos que provienen de los tejidos, por efecto piezoeléctrico, el ultrasonido vuelve, al llegar al transductor, genera deformaciones y compresiones en el cuarzo, que va a producir un potencial eléctrico en su superficie, y eso va a producir finalmente una corriente eléctrica que va a ilustrarse como un punto luminoso en la pantalla, ¿sí? Y eso le ocupa el 90% del estudio. Entonces, cuando nosotros, a través del efecto piezoeléctrico invertido, mandamos las ondas mecánicas o de ultrasonido al interior del cuerpo, el haz de ultrasonido va a penetrar en el organismo atravesando diferentes tejidos, ¿sí? En cada interfase entre tejidos distintos se producen los fenómenos de reflexión, de transmisión y de dispersión del ultrasonido, ¿sí? Entonces viene el haz incidente, que viaja por el medio 1, que tiene una interfase particular, y una vez que se interpone el segundo medio o otro tipo de tejido, va a haber una parte del haz que va a ser reflejado y otro que va a ser transmitido, y el disperso que no lo vamos a ver, ¿sí? Las fracciones correspondientes a los ultrasonidos reflejados son las que se denominan ecos. ¿Bien? En similitud, digamos, al eco que uno produce cuando grita en una montaña. Pero este haz reflejado es el que después va a volver, y por efecto piezoeléctrico nos va a nosotros generar una corriente eléctrica que se va a transmitir como un punto luminoso en la pantalla. Entonces, el haz de ultrasonido reflejado en las interfaces tisulares va a generar por efecto piezoeléctrico las señales eléctricas, ¿sí? Lo que acabo de decir. Entonces, debido a que puede considerarse la velocidad del ultrasonido en los tejidos como una constante, el aparato va a utilizar una ecuación que convierte ese retraso de la llegada de los ecos al transductor como distancia, ¿sí? Entonces así nos ubica en la pantalla las distintas profundidades. A mayor retraso en la devolución del eco, mayor profundidad. Ahí le puse para que ustedes vean cómo es el cálculo, pero bueno, no hace falta que lo sepan. Sí que entiendan que la forma de distinguir la distancia al transductor es a través del tiempo de llegada de los ecos al transductor, ¿sí? El transductor tiene distintos tipos de registro. Vamos a ver el registro que nos sirve a nosotros, que es el modo B, que los ecos que provienen de las interfaces se van a traducir como puntos luminosos en la pantalla, ¿sí? La intensidad del eco va a manifestarse por su representación en la pantalla, designándose, digamos, un tono gris proporcional. O sea que según la intensidad es según el tono gris que se le proporciona. Más o menos tiene una escala de 32, más o menos, de tonos grises, para dividir entre la gama de intensidades que provienen de los ecos. A mayor intensidad de haz reflejado, más luminoso o más la tendencia al blanco va a ser el punto en la pantalla, y a menor haz reflejado, más negro va a ser, ¿sí? A su vez, como lo que refleja la luminosidad de la imagen es el eco reflejado, en ecografía se habla de ecorefringencias. Entonces, algo puede ser hiperecogénico, que es cuando genera mucho eco, o sea, cuando devuelve una intensidad de eco importante, que es igual a algo blanco en la pantalla, a lo que es isoecogénico, que es que alrededor de el resto de los tejidos tienen la misma ecogenicidad, que generalmente es un gris, y a lo que es hipoecogénico es a lo que es mucho más oscuro, casi tendiendo al negro, ¿sí? Quiere decir que el eco de haz que se reflejó es mucho menos intenso, ¿sí? Y también decimos que algo es anecogénico, cuando no devuelve ecos a la pantalla. Ya vamos a ver cuáles son los tejidos con más hiperecogenicidad o con menos hiperecogenicidad. A su vez, el modo de registro M, que nosotros usamos actualmente, es el modo de registro B, el modo de registro B, que es el que nosotros usamos, lo usamos con la función de tiempo real. ¿Qué quiere decir esto?
que el modo real es la visualización del modo M, pero en el cual se generan 40 imágenes por segundo. Y el ojo humano no tiene la capacidad de diferenciar, digamos, que son 40 imágenes separadas. Entonces parece que fuera un video o una adquisición del movimiento real. Entonces en este videito que están viendo, esto es una ecografía obstétrica, ese es un bebé que se está moviendo y que a nosotros parece que lo estuviéramos filmando, pero en realidad están generando 40 imágenes por segundo, ¿sí? Ven ahí cómo mueve las manitos, cómo se estira, cómo salta, esos son típicos movimientos, digamos, ya pasadas las 13 semanas, que tienen los bebés, ¿sí? Hay otro modo de registro ecográfico que es el modo M, que generalmente se usa para el ecocardio, y la diferencia es que es solamente una línea de haz de ultrasónico lo que se usa, y es dirigido a una estructura que está en movimiento. Y se obtienen diferentes registros en cada fase del movimiento de la misma estructura, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver como acá, por ejemplo, es según la válvula que están evaluando, esto es el ventrículo, y como tienen movimiento y como tienen flujo, porque es el corazón, según la zona de la pantalla, según, digamos, el área de la pantalla, es la área, se corresponde, digamos, con su curva, ¿sí? Esto lo usan generalmente los cardiólogos, nosotros los imaginólogos no hacemos esta parte, pero es para que sepan que ellos usan otro tipo, ¿sí? Es lo que se conoce como un registro en tiempo-posición. Porque, digamos, a medida que pasa el tiempo, se va dando un registro del movimiento de esa zona, ¿sí? Otra característica de la ecografía es que tenemos la posibilidad de utilizar lo que se conoce como Doppler, ¿sí? Cuando una superficie está en movimiento, ese eco que va a reflejar va a regresar con una frecuencia ligeramente modificada. Entonces, el cambio de frecuencia debido al movimiento de la superficie que refleja el eco se denomina efecto Doppler, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le pregunten qué es el efecto Doppler, es ese cambio en la frecuencia porque la estructura que está reflejando el haz está en movimiento y me cambia la frecuencia del ultrasonido. Este efecto se experimenta a diario con un montón de situaciones, ya les voy a poner un videíto en la diapositiva que sigue para que más o menos entiendan de qué funciona, ¿sí? Cuando una superficie que se acerca, cuando hay, digamos, una superficie o una estructura que está en movimiento y con ese movimiento se acerca al transductor, el haz de ultrasonido va a volver con una frecuencia mayor con la que yo la emití, que es la fuente, es el transductor. El proceso es inverso cuando la superficie se aleja al cristal. Esta diferencia de frecuencia es la que va a detectar el transductor, ¿sí? Que vuelve, transforma y la registra como una señal audible. En los equipos actuales podemos también analizar la frecuencia que nos permite estudiar el perfil de las curvas del movimiento, como por ejemplo de los vasos sanguíneos. Entonces, la diferencia en la frecuencia del haz de ultrasonido que generó mi transductor con el que devuelve el tejido en movimiento, es lo que detecta el efecto Doppler y nos deja estudiar esa diferencia de frecuencia, ¿sí? Ahora les voy a poner un videíto que tiene un audio para que lo escuchemos, a ver si queda un poquito más claro. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche, habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Muy bien, entonces el dibujo, perdón, el video lo que explica es
que la fuente que genera el haz de ultrasonido, al estar en movimiento, ese ultrasonido que genera o que refleja, en el caso de las ecografías, cambia su frecuencia por el movimiento de la fuente, ¿sí? Entonces esa diferencia en la frecuencia es lo que detecta el efecto Doppler, y es lo que a nosotros nos permite estudiar estructuras en movimiento o con movimiento adentro del cuerpo, como por ejemplo los vasos con flujo sanguíneo, y así hacer distintas diagnósticos, ¿sí? Detectar latidos cardíacos fetales. Entonces, el objetivo de este método es doble. Es cualitativo porque nos permite confirmar la presencia de movimiento, o sea, por ejemplo, la circulación en un vaso, y es cuantitativo porque a la vez nos deja analizar las características de dicha circulación, permitiendo hacer distintos diagnósticos. Entonces, en esta imagen que tienen acá, este es el tórax de un bebé, eso que está ahí es el corazoncito, y si alcanzan a ver, cruza en la pantalla una línea de puntos amarillo, que acá no sé si llegan a distinguir, pero tiene 2 rayitas amarillas, ¿sí? Entonces ahí se pone el foco, y ahí es donde se puede detectar los latidos cardíacos, ¿sí? Que es esta curva que está acá, que a nosotros nos permite analizar el flujo de esa estructura. También tenemos el efecto Doppler color, que en realidad lo que se hace es que se codifica este cambio de frecuencia incorporándole un color a la información. O sea, lo único que hacemos es aplicarle un color a esta información que recibimos. Todo elemento que se aleje del transductor aparecerá como azul, mientras que los elementos que se acercan aparecerán como rojos. Entonces, como habíamos visto antes, lo que se acerca al transductor regresa con una frecuencia mayor. Entonces, las estructuras que van a estar en rojo porque se acercan al transductor son las que tienen mayor frecuencia, ¿sí? Las que vienen modificadas por mayor frecuencia porque es como si se acercaran al transductor. Y las que se alejan, o sea, con menor frecuencia, en azul, ¿sí? Las interfaces inmóviles siguen en tonalidades grises. O sea, por ejemplo, en este caso, acá vamos a ver, esto es un ecocardio de un corazón. Las estructuras en movimiento tienen color, sí, el movimiento del flujo sanguíneo, pero las paredes del corazón y todo lo demás se lo ven gris, ¿sí? Acá también, esto es una zona para hacer un Doppler obstétrico. Entonces estas son paredes del útero, este es el líquido, este puede ser parte del bebé o parte del útero también, no sé bien qué imagen será, y todos los vasos con flujo sanguíneo, ¿sí? Acá tienen color. Hoy se conoce también lo que es la ecografía 3D y 4D, la 3D prácticamente no se usa, hoy lo que más se usa es la 4D, y la diferencia con el resto de la ecografía es que se emplea un haz de ultrasonido que tiene un perfil mucho más ancho, de varios milímetros. Entonces, nos permite adquirir imágenes volumétricas en 3 dimensiones. Y la 4D lo que hace es adquirir imágenes 3D en tiempo real. Entonces, el 3D y el 4D es casi la diferencia entre el modo M y el modo M en tiempo real, ¿sí? La única diferencia entre el 4D con el 3D es que no son imágenes estáticas, sino que son en tiempo real, como si estuviéramos filmando todo el tiempo en 4D, ¿sí? Y estas son imágenes para que ustedes vean lo bien que se puede ver. Los ojitos, la nariz, la boquita, este bebé está sacándole lengua, la pera, el cachetito, la frente. Esta es la columna vertebral, o las costillas, y acá ven cómo lo vamos viendo al bebé también, este bosteza, uno se agarra la orejita, se pasa la mano por delante de la boca. Bueno, para que vean que tiene muy buena definición. Además de para hacer imágenes lindas, esto también sirve para diagnosticar patologías como por ejemplo implantación baja de las orejas, como por ejemplo también narices chatas que llamen la atención, las micrognatias, que a veces no es tan fácil verlas en los modos normales, y en las 4D llaman un poco más la atención, ¿sí? Acá es para que ustedes vean los distintos tipos de transductor. Esto es un transductor lineal, esto es un convex, esto que acá están representados, digamos, estos son esquemas, y estos son las imágenes reales, este es el lineal, acá se representa en esta línea de rayitas, cómo es el haz de ultrasonido que van a emitir, ¿sí?
Esto es un lineal, esto es un convex que va de los 60 a los 90 grados, y esto es uno sectorial que se conoce, o el que se usa para hacer las ecografías 3D y 4D, porque el haz de ultrasonido ven que es mucho más ancho, ¿sí? Es más de 90 grados. Entonces este es el convex, este es el lineal, y este es el ultracavitario que se conoce, que es el que se usa para hacer las ecografías transvaginales. Bueno, acá tenemos, o transrectales también. Acá tenemos entonces lo que hablábamos de las ecogenicidades, ¿sí? Entonces habíamos dicho que según la intensidad del eco reflejado, era la luminosidad que iba a tener la imagen en la pantalla, ¿sí? Entonces, esto por ejemplo es una ecografía del hígado, esto es una ecogenicidad de órgano sólido, esto es el líquido, que es el mejor transductor del ultrasonido. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho acuérdense en esa diapositiva que habíamos visto, de el haz que era emitido, el haz que era reflejado y el haz que era transmitido, ¿sí? Entonces, el líquido, la mayoría del haz que incide es transmitido y no reflejado, ¿sí? Por eso lo que nosotros vemos acá muy oscuro es esa falta de eco, o ese eco muy poquito que vuelve, porque deja pasar mucho ultrasonido, ¿sí? Por eso nosotros cuando vamos a hacer, por ejemplo, ecografías ginecológicas suprapúbicas, es decir, por la panza, por arriba, por el abdomen, le pedimos a las mujeres que tomen mucha agua para que nosotros podamos ver estructuras que están muy profundas como el útero. Entonces, al tener la vejiga, que está por delante del útero, dilatada y llena de agua, permite que ese haz que incide desde la piel pase todo y llegue a las estructuras más profundas, porque tenemos mucho líquido que nos permite transmitir el ultrasonido, ¿sí? Y además separamos las paredes de la vejiga para que no nos impidan y no nos capten o nos consuman más ultrasonido, ¿sí? Es por eso que lo pedimos, no porque seamos malos y queramos que tengan ganas de hacer pis. Acá tenemos otra imagen, que es la imagen de un cálculo, que se alcanzan a ver, esto es bien redondito, y acá hay un signo muy característico, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro transductor está acá arriba, está enviando todo este haz de ultrasonido que vuelve según la estructura con la que se va encontrando en el camino, ¿sí? Cuando encuentra el calcio prácticamente no deja pasar ultrasonido. Por eso, todo el borde del cálculo se lo ve bien hiperecogénico, es decir, bien blanco, porque está devolviendo o está reflejando muchos ecos, ¿sí? A su vez, al reflejar tanto el eco, el haz incidente pierde fuerza y es poco lo que transmite. Por eso, después de lo blanco se ve todo negro, oscuro. Esto es lo que se conoce como cono de sombra, que es típico de los cálculos y típico de las estructuras que tienen calcio. Y, digamos, y lo que se interpreta es que es la falta de eco o de reflexión de ultrasonidos, porque la mayoría se refleja en esto y ya no hay nada que pase, entonces no hay ultrasonido que pase y que nos permita generar imagen. Por eso, después de una estructura cálcica, generalmente se ve un cono de sombra, que es ese consumo del ultrasonido, ¿bien? Y el aire, al ser un medio no elástico, no es buen transductor del sonido y nos devuelve estas imágenes muy feas, ¿sí? Entonces ahí tienen para que ustedes vean cómo serían las distintas ecogenicidades. Es muy importante que nosotros entendamos que según el tipo de tejido es el haz que van a reflejar, porque es la forma de entender lo que estamos viendo. ¿Por qué algo es tan blanco o por qué algo es tan negro? ¿Sí? Pensar en las estructuras que nosotros tenemos y en los tejidos que nos van a permitir esa reflexión de ultrasonidos e interpretar las imágenes que estamos viendo. Esto es una ecografía abdominal para que ustedes vayan viendo y se vayan acostumbrando un poquito a las imágenes. Esto es parte del hígado, y esto que se ve acá son las venas hepáticas, ¿sí? Que como son estructuras que tienen flujo o que tienen sangre, prácticamente no devuelven ultrasonido, por eso se las ve bien anecogénicas prácticamente, o sea, prácticamente negras. Esta es la vesícula, para que ustedes vean. Acá tenemos el páncreas con el conducto de Wilson, que este debe ser un paciente muy flaquito porque generalmente no se ven tan así. El páncreas se los muestro yo para que ustedes se den cuenta, es esto que está acá. Bien, muy bien. El páncreas es una estructura que es profunda,
es bien posterior, pero cuando el paciente lo hacemos inflar la panza, la traemos o lo acercamos a la piel, al páncreas, entonces lo podemos ver mejor. En ecografía se juega mucho con la respiración del paciente, porque eso nos permite a veces ubicar las estructuras más cerca o más lejos del transductor y nos permite hacer mejores imágenes. Esto que ven acá es el riñón derecho, sé que es el riñón derecho porque esto que está acá arriba es el hígado, ¿sí? Esta es la corteza, que tiene que ser más hipoecogénica que la médula, que es más hiperecogénica que la corteza. Esto es una forma de decir que el riñón conserva su diferenciación córtico-medular. Ven que se lo ve bien redondito. Este es el otro riñón, el riñón izquierdo, ¿sí? De vuelta, diferenciación córtico-medular. Y esta estructura que está acá es el vaso, que tiene una ecogenicidad, acá no parece porque, bueno, son distintos equipos, pero la ecogenicidad del vaso es muy parecida a la del hígado, ¿sí? Y acá hay otra imagen, que es la aorta, y que si ustedes alcanzan a ver, esta es una de las ramas de la aorta, que es la mesentérica, y este que sale acá es el tronco celíaco, ¿sí? Esta es una ecografía tocoginecológica suprapúbica, es decir, tenemos el transductor apoyado en la panza, en la piel del paciente. Esto que dijimos que era acá bien anecogénico y negro, que podemos pensar que es la vejiga, ¿sí? Que dijimos que la necesitábamos bien llena, porque los órganos ginecológicos están por detrás, están más en profundo, ¿sí? Esto es un corte sagital, y esto es un corte axial. Vamos a ver de esto de qué se trata, entonces. Este es el corte sagital, es decir, estamos viendo al paciente como de costado. Esto vendría a ser la pared posterior, esta es la pared inferior, y esta es la pared anterior de la vejiga. Esto viene a ser el cuello del útero, y el útero primero se los voy a marcar, es esta estructura que está acá. ¿Sí? Todo acá sí, es el útero. Este es el cuellito, así. Muy bien. Y acá empieza el cuerpo, el fondo y el cuerpo del útero. ¿Bien? Y esta línea que se ve acá, más hiperecogénica que las paredes, es el endometrio. Y en este corte axial, entonces tenemos el axial en la vejiga, que está llena de agua, para que el haz de ultrasonido pueda pasar, pueda ser transmitido y llegue hasta el útero. Este es el útero, lo estamos viendo en axial, y estos son los ovarios, ¿sí? El ovario derecho con todos sus folículos, y el ovario izquierdo con sus folículos, ¿sí? Acuérdense que en imágenes siempre lo que está a la derecha de la pantalla es izquierdo, y lo que está a la izquierda de la pantalla es lo derecho, ¿sí? Esta es una ecografía transvaginal también ginecológica, perdón, transvaginal. Entonces el transductor está colocado adentro de la vagina, y nosotros estamos mucho más cerca de los órganos ginecológicos que si lo hacemos desde la panza. Si alcanzan a ver, tiene una mejor definición que la ecografía suprapúbica. Esto es el fondo del útero, de vuelta para que ustedes vean. Esto es la pared anterior, este es el fondo, esta es la pared posterior, y acá estaría el cuello, que vemos una parte nomás, y esta línea acá hiperecogénica que ven es el endometrio, ¿sí? Vean la diferencia con la imagen anterior, miren la diferencia de esto con esto, ¿sí? Es mucho, tiene mucho mejor definición, pero están mucho más cerca de los órganos. Y estos son los ovarios a través del transductor transvaginal o endocavitario, ¿sí? El ovario derecho y el ovario izquierdo, ¿bien? ¿Por qué se siguen utilizando las dos? Primero porque la ecografía transvaginal puede generar molestias a la paciente, y es un poco como más, para pacientes pudorosos, bueno, a veces prefieren hacérselas a través de la suprapúbica, o sea, a través de la panza. Y además en mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales no se puede realizar la ecografía transvaginal, ¿sí? Esta es la ecografía vesicoprostática, que la hacemos para medir la próstata en los hombres y ver el peso que tiene. El ecógrafo, si nosotros sacamos 3 medidas, calcula el volumen de una estructura, ¿sí? De la estructura que sea, siempre y cuando nosotros hagamos 3 medidas. En anteroposterior, en longitudinal,
y en transverso, y nos calcula el volumen de la estructura que estamos midiendo, ¿sí? De vuelta en los hombres, como la próstata es una estructura más posterior, más profunda, vamos a necesitar que llenen la vejiga, ¿sí? Entonces con la vejiga llena, el haz de ultrasonido es más transmitido y nos deja, o nos permite a nosotros ver la próstata, que es esta estructura que está acá medida con estas flechitas, ¿sí? Entonces así medimos y nos permite calcular el volumen y el peso. Esta es una ecografía transrectal, no es la mejor imagen, pero es la imagen que encontré, discúlpenme, que, digamos, se usa el transductor cavitario como si fuera el transvaginal, solamente que se coloca en el recto, y se utiliza en los hombres para estudiar mejor la próstata, o en realidad para hacer punciones, ¿sí? Entonces, acá está colocado el transductor, este vendría a ser la cavidad del recto, digamos que no la vemos, porque ahí está el transductor, esta es la próstata, la vejiga más adelante, las vesículas seminales, y esta aguja que está acá, en realidad no es una aguja, perdón, esta imagen que ustedes ven acá, es, digamos, el marcador que nos va a decir cuando nosotros estemos haciendo las punciones hacia dónde estamos dirigiendo. Entonces, a donde nosotros disparemos, esta flechita roja es lo que nos va a marcar la posición, ¿sí? Entonces, para tomar muestras, sobre todo en sospechas de cáncer de próstata, ¿sí? Y también tenemos, acá les puse para que ustedes vean lo parecido que son las ecogenicidades. Esta es una ecografía tiroidea en un corte axial. Este es el lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo, los vasos del cuello, la tráquea. ¿Sí? Ven que tiene aire adentro de la tráquea, entonces se ve fea la imagen, pero así nosotros podemos evaluar la ecogenicidad y cómo está la tiroides. A la tiroides también se le puede poner Doppler para evaluar qué tan vascularizada está, si está con algún proceso inflamatorio o no, si tiene nódulos, si tiene quistes, se los mide también, se les pone Doppler para ver si es sospechoso de maligno o no. Y este es el testículo para que ustedes vean, cabeza de epidimo, el teste y la albuginia, ¿sí? Que es esa cosita ahí precogénica que se ve. Bueno, chicos, esa es la clase de ecografía. Hoy nos toca cursar, les toca a ustedes cursar la materia vía virtual, y a nosotros también como cátedra es un desafío darla, así que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, las preguntas que tengan, nos pueden escribir a través del aula virtual, se pueden contactar con el mail de la cátedra, el Facebook, que los ayudantes de alumnos también lo manejan, y ellos nos van a transmitir todas sus dudas o inquietudes, lo que necesiten, ¿sí? Espero que les haya servido. Hay mucho material en internet para leer, también tienen el apunte de la cátedra cargado, así que están todas las clases colgadas tanto en YouTube como en la página del aula, y también, bueno, no sé si van a estar en el aula virtual, pero en la página del aula también están, de la cátedra, perdón. Así que espero que les haya servido, y cualquier cosa ya saben, se comunican con nosotros a través de los distintos canales de comunicación que tenemos.